¿Qué le pasa cuando ve esto? No, me parece que ahí hay una confusión de argumentos. O sea, Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 por el voto popular, no por la justicia, por algún poder subterráneo, o por algún poder, por alguna influencia mediática. Digo, la democracia es la forma de gobierno que elegimos para vivir y hay que saber ganar y saber perder. Y la voluntad popular eligió a Mauricio Macri en 2015 y no lo eligió en 2019. Y bueno, hay que ser reconocer la derrota cuando toca y ser magnánimo en la victoria cuando también toca, ¿no? Así que me parece que hay que la voluntad popular justamente es la sabiduría que nos permite alternar distintas ofertas electorales y bueno, cuando toca perder, toca perder. Quiero hacerte una pregunta quizás desde lo personal, pero cuando la ves a Cristina, porque la verdad que uno no puede negar es que maneja bien como la oratoria o la expresión, digo, pasa del llanto al enojo, a la rabia. ¿Ves a una persona enojada, frustrada, impotente o poderosa? No sé, la verdad que tiene una habilidad para la oratoria, para la comunicación, evidentemente tiene una buena forma de comunicación sobre todo con su electorado propio, que evidentemente le gusta esa forma de expresarse y se vincula a ella y tiene empatía con eso. Sería necio reconocerlo. A mí no me genera eso, pero bueno, también tampoco comparto la mayor parte de las ideas y de las propuestas que ella encarna, así que a lo mejor es más bien un análisis argumental más que emotivo, ¿no? Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con tu extrabajo y con el trabajo de los ministros de Economía, presidente del Banco Central, que es, bueno, lo que está sobre la mesa en este momento es muchas situaciones que tienen que ver con decisiones de política económica que se judicializaron. Mi primera pregunta es, ¿el dólar futuro, lo que se hizo durante el kirchnerismo en el final del mandato, crees que es un delito? Voy a contestar, Luciana, y voy a aplicar la misma respuesta para las dos controversias que hay hoy arriba de la mesa. Sí, la otra es la del FMI, por eso. El dólar futuro y recién lo insinuaba Fernán en la respuesta. A mí me parece que la calidad de las políticas, en este caso económicas, que aplica tanto al dólar futuro como al acuerdo con el fondo, la calidad, errores o aciertos, se juzga en las urnas. La legalidad, o sea, si hay delito o no, se juzga en los tribunales. Y no hay que mezclar ambos planos, porque si no, bueno, no se puede trabajar, no se puede actuar. Entonces, una cosa puede salir mal o puede salir bien, pero no es judicializable. Ahora, si vos vendés dólar... Ahora, vamos al dólar futuro, que es tu pregunta. El dólar futuro le costó a la operación con dólar futuro, que era vender reservas con liquidación posterior, liquidable en pesos, le costó a la Argentina 52.000 millones de pesos, que no es poco. Uno puede decir, bueno, ¿por qué hicieron eso? Bueno, es para no devaluar antes de la elección, entonces para financiar la campaña, si querés, y puede hacer un juicio de valor negativo sobre eso. Ahora, delito es si le avisaron a uno antes, a las 3 menos 5, que compraran porque al día siguiente, eso es un delito. Si hubo un beneficio personal o una información confidencial. Pero lo que está diciendo es que la ineptitud o una decisión equivocada no es delito. Bueno, es que si alguien, digo, es muy difícil, digamos, algo que uno prueba que sea de mala fe, que vende activos a precio vil, pero me parece que para ninguno de los dos casos, más allá del juicio de valor que uno haga para una política, hay que judicializar esas cosas. Ahora, si uno prueba que fue por un mecanismo clandestino o por o que usó información confidencial para un negocio personal o de un tercero, bueno, sí, está bien investigar. Ahora, me parece que no hay caso judiciable en ninguno de los dos casos. Ahora, cuando vos hablabas, a mí hay algo que me llamaba la atención, que es esto, la discusión sobre lo que se judicializa o no. Y pienso que a lo mejor la gente en su casa dice, el gobierno malvendió, ¿cuántos? 50 y pico mil millones de pesos fueron, ¿no? Sí, 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares. O lo aplico a lo del FMI. Nos endeudaron en 44.000 millones de dólares de un día para el otro y esa plata no está, digamos. No digo que no hablo, ni siquiera estoy entrando en la polémica de la fuga. Estoy hablando de como si para la sociedad fuera toda una enorme pérdida de parte de los que toman las decisiones. Ahora hablamos de la fuga si querés, pero el crédito con el fondo de 44.000 millones de dólares se usó para pagar deudas previas que se usaron para financiar gastos. Entonces no es que
porque acá nos encantan las teorías conspirativas y las historias de piratas, pensar que había en el Banco Central, había uno abajo del mostrador esperando que entre el dinero, porque eso permea mucho en la opinión pública. Pero, digamos, tenemos que ser claros, no hay tal cosa como historia de piratas, eso se usó para financiar gasto corriente, obras, lo que sea, previos, y si vos mirás la deuda previa con el fondo, la deuda pública total, eran 328.000 millones de dólares, marzo de 2018. Septiembre de 2019, ya después de las PASO y ya había eran 311.000 millones de dólares. Con lo cual la deuda neta, Luciana, había bajado. ¿Sí? O sea que no hubo un sobreendeudamiento, no es que se fumaron esos 44.000 millones de dólares. Se usó para pagar deuda anterior y algún gasto de ese año y medio. Pero aparte no sería posible, uno rinde cuentas, o sea, para extender un cheque en el Estado hay auditorías, controles, no es que uno libra cheques a destinatarios desconocidos. Lacunza, quiero invitarlo a que repasemos muy rápido, muy cortito, una de las frases quizás más polémicas o que más controversia generó la inauguración de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación el lunes. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. ¿Te preocupa lo que esto, digamos, a vos en lo personal no te va a generar ninguna consecuencia? Pero bueno, hay un montón de gente que trabajó con vos, que trabajó en el gobierno de Macri, que esto les va a abrir una causa penal. ¿Te preocupa lo que pueda pasar ahí? Mira, primero, Luciana, escuché al presidente el otro día, después leí el discurso, 62 páginas son. Trató 23 temas, 10 tenían alguna arista económica. Cuando terminé de escucharlo primero y de leerlo después, no tenía ninguna definición, no me había bajado nada la incertidumbre antes de leerlo. Futuro cero, ¿querés decir? Quiero decir, no ofreció nada de alivio sobre el presente, ni ningún hoja de ruta sobre el futuro, nada, de ningún tema, ni de energía, ambigüedades, ¿no? ni de energía, ni de las exportaciones, ni de la cuestión fiscal, ni de la cambiaria. No, hasta las tarifas fue como ambiguo, ¿no? La tarifa fue ambiguo, una hoja de ruta, un sendero que vamos a definir en varios meses, nada, la verdad ninguna precisión. Con lo cual me parece, Luciana, María Eugenia, que traer a colación este tema, 3 años después, porque el acuerdo con el fondo fue a mediados de 2018, en el primer semestre de 2018, 3 años después, es más bien una necesidad política, de decir, bueno, no tengo nada para el presente, para el futuro, revolvamos el pasado, con 2 etiquetas que permean rápido en la gente, que son el Fondo Monetario y Deuda, que tienen una connotación negativa en la memoria colectiva argentina, y hablemos un rato de eso, ¿no? Porque después, ¿cuál es la acusación? ¿No? Porque después, ahí terminó el presidente, cuando se usa una prosa demasiado adjetivada, ¿viste? Quiere decir que hay poco sustantivo, en realidad es más bien necesitas edulcorar la prosa y usar términos grandilocuentes, malversación, pero en realidad, ¿qué se está cuestionando acá? Después cuando desgranan un poco los comunicadores oficiales dicen, no, bueno, el expediente no, está un poco para aportar, yo no estaba, digo, difícil que haya problemas allí. Entonces, el origen, ¿por qué se fue al fondo? Bueno, hay que medirlo contra las alternativas, ¿no? A la Argentina se le cortó el crédito, por razones que puede ser por el futuro que venía o por el pasado. No quiero entrar en eso, bien entramos, pero no quiero hacerme largo. Ahora, ¿cuál era la alternativa? Si no íbamos al fondo, defaultear, reestructurar, o sea, todas las alternativas. Hay que medir la calidad de una decisión en función de las alternativas, no de las hipótesis ideales. ¿Cómo se usó ese dinero? ¿Para qué se usó? La deuda antes del fondo era más grande que después del fondo, entonces se usó para esto. ¿Hubo fugas simultáneas? Sí, hubo fugas simultáneas. Porque eso yo no me quiero poner muy tecnicista, pero un poco la respuesta del gobierno a esto es, bueno, sí, lo usaron para pagar deuda en pesos, pero eso permitió que un montón de gente pueda comprar dólares y sacarlos del país. Se usó para pagar deuda en pesos y en dólares, sobre todo, que vencía, que si no se pagaba entrábamos en default, y era peor, porque bueno, el default es un descalabro sobre las empresas, sobre las familias. Te voy a contestar con un ejemplo de otro periodo. La deuda es
como dije antes, para financiar un faltante. La fuga es por la desconfianza en el peso. O sea, la fuga, lo que se llama fuga, mal se llama fuga, es cambiar pesos por dólares y sacarlo del sistema. En el primer gobierno de Cristina, no es una chicana, es nada más una referencia histórica reciente. La deuda no subió casi nada. ¿Sabes por qué? En el primer gobierno, 2008-2011. Porque había superávit. Hasta el 2000, por ahí, hasta 2011 hubo superávit. Entonces no hizo falta aumentar la deuda. En esos 4 años se fugaron 70.000 millones de dólares. Puede haber fuga sin deuda, puede haber deuda sin fuga, ¿sí? No hay vaso, ¿sí? No es que una cosa financia la otra. Entonces, la fuga, la formación de activos externos que hubo en los últimos 2 años, tenía más que ver con el futuro o con el pasado, no sé, o si quieren lo hablamos, pero no es que se usó el dinero del fondo para financiar. Lacunza, le vamos a pedir que se quede un ratito porque tengo preguntas sobre los precios, que me parece que es el gran tema de acá hacia adelante. Pero antes, recuerdo que la última vez que estuvo, hablamos de Martín Guzmán y usted nos contó un mensajito, ¿te acordás? El mensajito que decía algo así como que muy pocas veces hacemos lo que queremos, casi todo el tiempo hacemos lo que podemos, o algo así. Estuvo en el centro de la escena Martín Guzmán esta semana por la vacunación VIP que apareció en esa... Quería preguntarle, ¿usted cree que por el rol que tiene Martín Guzmán como ministro de Economía, cargo que usted ocupó durante los últimos meses del gobierno de Macri, tenía que vacunarse? ¿Estaba bien vacunado? ¿Usted se hubiera vacunado? Mira, es fácil mi respuesta, pero lo que pasa es que es hipotética, ¿no? Yo habría elegido no vacunarme. En favor del ministro actual, ¿qué información distinta a la pública puedo aportar? Me imagino la situación. Me imagino la situación en este sentido. El ministro en su despacho, la secretaria le dice, te vienen a vacunar, orden presidencial, del médico presidencial, burbuja. Uno, en general, ser ministro, lo voy a decir en latín, es un quilombo, ¿no? Vas todo el día. Y el ministro de Economía en esta situación... Quirós se está riendo acá desde atrás, Uno como sabe de qué le hablan cuando le dicen que no tiene mucho tiempo de pensar cada decisión. Y si me dicen, es una instrucción presidencial del médico presidencial, bueno, no puede estar cuestionando cada cosa. Así que me imagino que la decisión ocurrió en ese entorno, no sé cuánto uno elige eso. Distinto es su gabinete, ¿no? Ahí ya la explicación es menos robusta, porque en realidad... su gabinete joven, ya eso es menos creíble, el gabinete de la burbuja presidencial, y sobre todo que no es su gabinete de secretarios, de finanzas, de hacienda, de política económica. No es el con el que viajaba, supuestamente. No es su segunda línea, es su tercera o cuarta línea. Eso es menos explicable. Que es algo de lo que Alberto Fernández habló muy cortito, muy chiquito, no dio mucha precisión, pero que cuando uno habla con la gente del gobierno, con los intendentes, con gobernadores, todos dicen, es el problema. Y es el problema que no le encuentran la solución. ¿Tiene una solución el aumento constante de los precios, sobre todo de los alimentos? La inflación. Sí, creo que el gobierno no tiene un buen diagnóstico ni una buena terapia, siguiendo un poco el lenguaje de Fernán respecto al tema de inflación. La inflación de hoy tiene que ver con la emisión del año pasado. ¿Te acordás, María Eugenia, que cuando el año pasado emitían, porque se financió el Estado con mucha para emisión, el IFE, para el ATP, con para con la maquinita, medio el gobierno, de nuevo el inglés, canchereaba diciendo, viste que emito y baja la inflación. Eso es como ir a una fiesta clandestina hoy, a la noche hacerme el hisopado, me va a dar negativo, ¿sí? Porque hay un rezago entre el contagio y la evidencia. Bueno, acá es lo mismo, vos emitís hoy, a los 6 meses tenés inflación. O sea que la inflación que tenemos hoy es la que produjimos emitiendo dinero en el invierno pasado. Cuando el gobierno dice, bueno, se equivocan, bueno, ya no es un problema de proyección, ¿no? De los consultores, de los analistas. La inflación del último trimestre anualizada da 60, ¿no? La del periodo diciembre-febrero. 60. Hace 8 meses era 30. O sea, está corriendo al doble, ya es la inflación, problema presente, no futuro. Cuando el gobierno dice, bueno, multicausal, que a veces lo usa como eufemismo, no está dando la tecla y más bien usa recetas, ¿viste? Cuando la Secretaría de Comercio sale a controlar precios y entonces se le escapan por todos lados. A mí me da la impresión, la Secretaría de Comercio,
la secretaria Paula Paula Español, Español. que tiene me da la imagen de alguien que tiene que podar en el Amazonas, ¿viste? Es inabarcable, eso, inabarcable, pero además puede podar todo el día, pero si vos no secás las raíces de la inflación, que son el gasto y la emisión. No la logra secar nadie en los últimos, no sé, estoy tratando de hacer una cuenta, pero 15 años. Que tenemos inflación alta hace, sí, 2003, poquito menos. 2002. No. 2004. Empezó a fines de los 2000, esta alta en el 2008. Bueno, 20 años. La baña se fue por la inflación. 2008-2009 empezó. Hace, sí, 12, 13 años. Sí, no, y el gobierno que yo integré tampoco resolvió. La inflación tiene un problema de... El origen está bien, cuando el ministro dice un origen de desequilibrio macroeconómico, está bien, es así. En realidad es cuando vos emitís más pesos de lo que la gente quiere tener, y bueno, es como, acá tenemos 8 zapatos entre los 4. Si viene alguien y tira 20 zapatos, el precio de los zapatos baja. ¿Sí? Ahora... Pero acá nadie tira nada porque, bueno, porque el problema es que no hay confianza y que lo que tengo me lo guardo por las dudas. No, bueno, es que tirás pesos. Entonces cuando tirás más pesos de los que querés, de los que nosotros 4 queremos tener, baja como el precio del peso no puede bajar porque tiene el billete, para que baje el valor del peso sube todo lo demás. Y eso es inflación. A veces pasa, porque el gobierno dice, el gobierno anterior no emitió, igual tuvo inflación. Es que cuando lo que te genera inflación es el desequilibrio, o sea, el exceso de oferta. También puede pasar que nosotros queremos andar descalzos, entonces nos sobran 8 zapatos, también baja el precio. Que es lo que pasó en el gobierno anterior, que bajó la demanda de pesos, entonces fuimos todos con los pesos a comprar dólares, por ejemplo. Y eso también te genera inflación. No tiene ese diagnóstico el gobierno, sino que tiene una lectura medio esotérica, ¿no? La cosa es la última, nos quedamos sin tiempo, pero el año pasado en la entrevista nos dijo que su hija, hija, se quería ir del país. O hija, hijo, sí. Se quería ir del país. Cuando vino justo era el momento en que se había abierto esa... ¿Se fue? No. ¿Se va a ir? Adiós, gracias, no. ¿Se va a ir? Bueno, es joven. La verdad que no, la verdad que consiguió trabajo acá en Argentina y ella también tiene una vocación por la Argentina, un gusto por la Argentina y yo lo celebro. Bueno, si es parte de su desarrollo personal y profesional, lo hará, pero no por ahora. La cosa de salir corriendo. Pero no por ahora. ¿Qué memoria tenés? Gracias.